Ayer lo sacábamos en Estudio 04, lo que bien comentó Nancy Flores. Cuidado, no le permitamos a la oposición querer inventar, imponer su realidad, esa realidad que no existe, esa realidad alterna, esa tierra 2, ese fachiverso, ese cambio de la realidad que quieren hacer. ¿Y cómo lo hacen? Metiendo cizaña, metiendo el chisme una y otra vez y bombardeando a la gente con una gama de mentiras. Por eso decía lo de Venezuela. Ayer mostrábamos un poco lo que lograron hacer con la narrativa contra Maduro y contra el propio Hugo Chávez ya afinado. Entonces, a darle átomos, es más, contra el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta la fecha se fue y siguen jodiendo por eso, por querer cambiar esa historia y esa narrativa. Muy bien, pues parte de ir rompiendo esta situación y que no lo vamos a permitir es mostrar lo que hacen estos personajes. Permítanme colocar con todos ustedes esto que de repente sacan en Atypical TV y vean esta farsa. Vamos a romper este videíto que está corriendo en las redes sociales y principalmente en los chats de las tías panistas. No les vamos a permitir que cambien la historia y que se le sigan mintiendo a la gente. La base de este no es, perdónenme. Esta es la señora que tiene cara de pato y que si no es el pato, que el pico, que el pato, que el pato del pico. Y esta situación, acá está, perdón, me equivoqué de video. Ahorita nos vamos a ir con ella, que también es parte de lo que les estaba diciendo. Si me lo permiten, ahora sí, les coloco en pantalla esto de Atypical. Luis Carlos, los mexicanos que sean repatriados o que sean deportados de los Estados Unidos a México, cada uno de ellos tiene una casa. Sí. Cada uno de ellos tiene una familia. Uh-huh. El problema es que nos manden a los otros, a los centroamericanos, a los venezolanos, inclusive hay africanos, hay ucranianos, etcétera. ¿No? Es decir, ese sería el problema más serio. Ese es un problema, que nos manden a todos, y nosotros aquí, ¿qué hacemos con ucranianos y venezolanos? Pero aún los que son nuestros. Estas personas tienen un hogar en Zacatecas o en Guerrero, pero no tienen un empleo ahí. Y además, que regresen significa que las remesas que enviaban dejarán de fluir. Y además significa que, pues, ¿cómo van a mantener a sus familias aquí? 64 mil millones de dólares en remesas el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Entonces, este es otro riesgo que es inminente. Hay una suerte de optimismo o de negligencia que yo escucho entre algunos empresarios, entre el gobierno, de que dicen, Trump no va a hacer esto porque nos necesita. Trump blofea para doblegar. Ok. Luis Carlos Ugalde, ¿quién es? Pues es un infeliz que vivió del erario y que se ha encargado que durante todo este periodo de la época del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una y otra vez, se encargó de mentirle a la gente y de querer generar panoramas y de ser un agorero, panoramas de hecatombe, de apocalipsis, de lo que iba a suceder con la Cuarta Transformación, y nada de lo que dijo Luis Carlos Ugalde pasó. Solo fue una persona que estuvo metida en el INE, fue una persona que estuvo robando completamente como consejero, pero que a la fecha no ha hecho nada. Inclusive fue una persona que descaradamente mintió cuando él, tanto Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y don Porfirito, estos cuatro principalmente mintieron a manos llenas cuando se decía que el INE no se toca, y descaradamente aún los dos primeros, Murayama y Lorenzo Córdoba, siendo funcionarios, daban información incorrecta a la gente, lo cual puede ser incluso merecimiento de cárcel, porque estando en la posición que tenían, mintieron como servidores públicos de lo que estaba sucediendo. Se pone a hablar el ángel de la dependencia, un personaje que por la chamba que tuvo un año, tiene de por vida una pensión de más de 100 y cacho mil pesos mensuales, solamente por el trabajo que tuvo un año. ¿Qué te puede decir Luis Ángel Gurría, un priista de cepa completamente, que fue artífice de tener todos los problemas que siguen recayendo en este país? Una vez expuestos ambos personajes, que son dos lacras que han estado en los organismos autónomos, para ser específicos, el INE, IFE, y un priista recalcitrante que ha permitido, y es más, él fue parte de la situación del Fobaproa,
¿qué nos pueden venir a hablar al respecto? Pues siguen con la narrativa de generar la incertidumbre respecto a la situación de Donald Trump. ¿Cuál es esa incertidumbre que te quieren vender? Que tenemos que estar en un subyugo ante lo que está mostrando Donald Trump. Y no hay un análisis en en plantear escenarios que podría suceder, porque el subyugo va a dos cosas. Uno, por mostrar que Estados Unidos es superior y estos personajes siempre se han visto, y aparte hay que recordar que son chalanes y lamebotas de lo que es toda la parte oligárquica y la parte que Estados Unidos siempre quiere tener injerencia en los demás países. Ellos fueron artífices de que ellos tuvieran injerencia en este país directamente. Y la otra, porque hay que hacer un denuesto al trabajo que tiene la doctora Claudia Sheinbaum por ser mujer, porque no tiene la capacidad, y no te lo dicen directamente. Así te lo comentan. Yo nunca lo he dicho, no lo dices directamente, pero tus actos y el hecho y el fondo a donde van llegando lo que estás diciendo, lo comenta. Esto es una situación bien importante, porque hay gente que te dice, yo nunca he hecho un comentario contra las pinches viejas. Ah, lo bueno es que no eres machista, güey. Sí. Lo bueno es que no. Dile a la damita que por favor pase, se siente, tome asiento, pero antes de ello que nos haga y nos sirva unos refresquillos y que nos haga unos emparedados. Pero fui caballeroso, viene con la charola y le permití que pasara. Pase usted. Y estas narrativas falsas donde la gente dice, yo no soy machista, pero tienen todo el dejo machista en lo que están comentando porque lo normalizaron, es todavía más cobarde, y eso principalmente lo hace la oposición. Esos dejos que tienen donde Claudia no tiene la capacidad, Claudia solamente es un pelele de Andrés Manuel. Y es que todas las mujeres pueden, excepto Claudia. Y no es por su condición de ser mujer. Ah, bueno, entonces le estás diciendo pendeja. De uno o de otro lado, como lo quieras, estás ninguneando que no tiene la capacidad cuando está mostrando todo lo contrario. Pero eso sí, eran gente que hacía alabanzas y daba unas ovas completamente innecesarias a un personaje pútrido y estúpido como era Xochitl Gálvez. Así este par de idiotas, así está esta situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que viene con Trump y lo que hablan? Y la manera xenofóbica, inclusive como lo hace Luis Ángel Gurría. Vienen los nuestros y aquí tienen un hogar. En primera ya ese análisis es estúpido. Tú no sabes si todos esos nuestros que aquí vienen tienen un hogar como tal. Tal vez pueden caer a un hogar, pero que tengan ellos como tal, aquí una casa, no la tienen. Esa es una. La segunda, otra situación que tiene que también verse. Ahí dice, ¿y qué vamos a hacer con los centroamericanos, con los venezolanos? Como si la gente que llegara aquí son seres humanos. Y en primera, ¿por qué tendrían que llegar? La doctora ya comentó que si va a haber un movimiento de ese estilo, se va a hacer cargo México de quienes le corresponden a México. No va a permitir entrada de deportaciones que no sean de mexicanos, que se haga responsable Estados Unidos de esa deportación. Entonces, ellos ya están generando una incertidumbre y donde quieren poner un papel de México y en especial el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que no va a saber qué hacer y que se le viene una hecatombe de algo que perfectamente ya aclaró. Entonces, si ya lo aclaró, ¿por qué estos personajes tergiversan? Porque esa es la finalidad. Para esa gente a la que ellos llegan, que no ve la mañanera, para los jóvenes que no ven la mañanera, para la gente que no ve la mañanera, y que estos puntos finos que la doctora aclara perfectamente en la conferencia, ellos los ocupan para entonces esos temas seguirlos retorciendo y querer poner los focos siempre a la doctora Claudia Sheinbaum. Y la otra, recuerden, no se compren la narrativa de la derecha, o me decía alguien, y entonces, ¿qué pasa con eso que usted dice de los focos? Perfecto. Para mi alumno que me lo comentaba, cuando la oposición te ponga los focos, cuestiona por qué te están poniendo los focos, porque por lo general quien quiere poner los focos, es decir, toda la atención en otro lugar, es porque quiere desviar la atención de algo que es más preocupante o de algo que hicieron ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso es lo que hace Luis Carlos Ugalde y eso es lo que hace Luis Ángel Gurría. Están buscando desviar la atención y generar un panorama de incertidumbre y de impotencia en el país que no se puede hacer por la falta de talento y argumento que pueda tener la doctora Claudia Sheinbaum para entablar diálogo con Donald Trump, cuando la doctora ya ha dicho vamos a entablar diálogo con él, y Luis Carlos Ugalde quiere hacer un denuesto al análisis que se hace. Ve un panorama positivo.
Es que aquí hay algo bien importante. Así es, crean cortinas de humo, profe. Exactamente. Aquí hay un panorama bien importante. Una cosa es crear escenarios. Y en los escenarios, en la parte económica, el golpeteo que intenten hacer a quien trabaja junto con Estados Unidos, a sus socios comerciales, como ayer que dijo que iban a poner una agencia, y ya veremos lo que dijo la profesora Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum al respecto, que también es profesora, por cierto, sería un disparo al pie completamente para ellos, es aumentarle el valor a todo lo que se importa desde aquí y que lo necesitan. Si no, pues ahora sí que, como diría el famoso chiste, que lo hagan ellos. Y no les conviene, por eso se hace, se trabaja y se maquila de este lado. ¿Vale? Es una situación en donde hay que tener mucho cuidado que no comprar la incertidumbre. ¿Por qué sucede? Porque lo decía ayer y quiero que no me lo tome a mal mi alumna que me mandó este video. A ver, vámonos por esta parte. Me lo mandaron varios. Y me llama la atención porque les digo, no me lo tomen a mal. Pero ¿por qué compran la narrativa que ellos tienen? ¿Qué va a pasar? La presidenta no puede, profe. Aquí, vea lo que están diciendo aquí. Y eso indirectamente es comprar la narrativa que ellos tienen. Nunca la cuestionaron, la aceptaron, porque incluso se preocuparon. Y era lo que les decía, ¿de qué te preocupas? De esto que no se va a poder y qué va a pasar, como decía Luis Ángel Gurría. Es más, vienen hasta africanos. ¿Por qué haces exactamente ese, por qué apuntalas el decir, es más, vienen africanos? Porque como vienes diciendo esto que ya es un terror, ya es un horror para ti que nos manden a gente que no es mexicana y apuntalas y subrayas, exaltas la parte que es más vienen africanos, como si fuera todavía una situación peor. O sea, no solamente nos van a mandar gente así, vienen los africanos. Nada más le faltó decir vienen los pinches negros, ¿no? Patético el comentario y la manera en cómo lo llevan, pero te van a decir, no fui racista porque no lo dije directamente. No, pero ese entre líneas, eso que dejas entre líneas, claro que también es una parte ofensiva. Mi estimado Temoc, no es que lo vean, Temoc. Lo que pasa es que estos cortos, de hecho, no lo ven. Te comparto un poco. Los alumnos, hay algunos que no ven en la parte política porque utilizan una situación que a mí me llama mucho la atención. Te dicen, ay, qué aburrido. Cuando alguien se pone a ver un video de un tema político y te salen, puede ser que te digan, no es dinámico. Eso lo puedo entender. Se vuelve plano. Me pueden decir, se me hace tedioso porque se vuelve plano. No es dinámico. Eso lo podría entender, porque hay que también ser los cambios de voz, los movimientos, el ser dinámico. Por eso también aquí las cortinillas, parte de todos estos movimientos, porque cuando se tiene que hablar de un tema, tiene que haber cambios en muchos aspectos para que entonces se mantenga la atención de la gente. Pero que digan qué aburrido, si no son chistes, güey. Esto no es la cotorriza, no es ver esas pendejadas, no es ver chismecito rico. De hecho, no es broma, pues, lo que dices es muy cierto. De hecho, va pegado, o sea, va pegado esto que estoy diciendo. Lo colocaste bien, a la bajaste de pecho, Opse. Buenísima. Es que exactamente por eso no los quieren. No los ven. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar, Temoc? Estos videos, estos cortos, como los han mostrado, si ven los videos que les pongo, rara vez alguno de esos videos suele pasar los 2 minutos y medio. Ya se ha aumentado el tiempo de atención de 1 a 3 minutos, inclusive por eso los shorts ya pueden durar en YouTube hasta 3 minutos. Ese es el tiempo de atención que le pueden dar jóvenes a ciertos temas. Entonces, ¿qué cortan? Esto donde no dicen nada, pero son agoreros y se los mandan. Es con la forma en que intentan que los jóvenes los empiecen a tomar políticamente, porque te dicen, no, qué hueva ver, porque es que hueva ver a puro pinche ruco, güey. Y luego te ponen a 2, 3 canijos, que por cierto, yo no tengo nada en contra, pero hay 2, 3 personas en TikTok que hablan y se dicen de cuarta transformación y hacen luego unos análisis que son como para aventar la mesa. ¡Ah!
y dices, güey, es más, los han criticado porque dicen, güey, esto que dijiste no es cierto, eso ya está desmentido, ¿por qué te vas por esa línea si no es cierto? Ya lo comentó la doctora, entonces sí hay que tener cuidado, sí hay que tener mayor responsabilidad en lo que se comenta. Eso es importantísimo y reitero, no es ni quererse colgar ni golpear a nadie porque no va por esa situación, pero sí es importante tener respeto del diálogo circular que tenemos con las demás personas. Mi estimado Abse, desgraciadamente sí hay gente que ve estos tipos. Y hay bastante gente que ve todavía estos tipos. Yo pensaba que incluso eran menos de los que estábamos revisando, y no. Lo que pasa es que a comparación de la cuarta transformación, aquí se ve mucho más gente. Políticamente, quiero aclarar algo. De la población que ve en las redes sociales, es muy poca la que ve política. Si ustedes se van a otros temas en redes sociales, hay videos que pueden irse y se disparan al 1,000,000 de vistas, se disparan a los 100,000, 50,000 de una forma muy rápida. En política es mucho más difícil. En política, tener un video que lleve 100,000 vistas es maravilloso. Un video que sobrepase las 50,000 vistas es muy decente. Y sobrepasar las 100,000 es brutal políticamente, te coloca. Por eso es importante que le permitan a los espacios que ustedes vean a que lleguen a esas 100,000 vistas o más. La radio está muerta completamente, mi estimado Muerto. Sin agraviar, pero la radio está muerta. De hecho, desde la payasada que le llaman podcast, que nunca le he entendido a qué le llaman podcast, porque le ponen video y el podcast tendría que ser audio, ni siquiera se tendría que ver. Y eso porque yo sí hice radio en vivo, pero la hice. Y nada que ver, incluso la gente que habla y que hace estos temas en radio, les sigue costando mucho trabajo y les sigue costando mucho trabajo porque no es lo mismo estar en video, inclusive moverte, que te vea la gente, ponerte algo chillante, poner luces, movimientos, a que es únicamente tu voz y los cambios que se tienen lo que te permita que la gente se acerque. Eso es brutal, eso es muy difícil. Luego dicen, suban los videos a podcast. No es tan fácil poner los videos en podcast porque cuando tú quieres colocar algo, lo estás haciendo en vivo y algo te falla, estos cambios de segundos, un segundo y medio, es brutal de tiempo muerto en audio, en la radio o en podcast. Esa es una situación ahí muy curiosa y hay que hacer ahí ediciones y a veces no aguanta. Mi estimado Máximo, te abrazo y te mando, te mando doble abrazo, carnalazo. Gracias por el apoyo, que se te multiplique en demasía, en verdad. Mil gracias por el apoyo. Créeme, ayuda bastante, 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 hermano. Mi estimado Topolino, abrazote enorme. Déjenme rápidamente saludar a mi estimado JR, Jaime Wood, ¿cómo estamos? Abseriano, carnalazo, abrazote. Un ejemplo, la parte deportiva es importantísima y hay que aprender a mantener esos tiempos, esos espacios. Los espacios que tiene el fútbol es mucho más dinámico, a otros como el fútbol americano, incluso el básquetbol, narrarlo no es tan sencillo. Los de deportes jalan bastante, pero te podría decir, hay uno que se llama Agujeros de Guión, que habla sobre películas y critica qué pasa con películas, y esos canales, esos videos llegan a tener 7.4 millones, 1,000,000 de vistas. Muy cañón. O sea, todavía la gente que está en las redes sociales, aún así hay muy poca que todavía ve política. Es algo que tenemos que seguir picando y por el que tenemos que estar buscando llegar a más personas. Ya vamos a darle, eso es importante. Todos los espacios, pero cuarta transformación. Y reiterando a esto, mentira la exposición que están queriendo decir de lo que va a pasar y el hecatombe que quieren meter con la situación de Claudia Sheinbaum y que indirectamente siguen con estos machismos. No sé si llamarle micromachismos o no, porque de repente no me adecuo a utilizar esos conceptos y voy a investigarlo más, porque aparte de tener ignorancia de ellos, lo poco que conozco, no sé, voy a decirlo de una mejor manera, no sé ocuparlos, o más bien no comparto en algunas ocasiones cuando se dice de esa manera. Para mí machismo es machismo, sea micro, sea máximo. Ese es un punto.
Una acción machista es una acción machista puesta, como le quieran llamar, en micro, en más bien hay cosas que están entre líneas y hay cosas que son directamente. Y los cobardes hablan entre líneas. Ah, chismecito rico, ve cómo le va y dice puras peregrinadas. Es más, me declaro ignorante. De repente la otra vez pasó uno de chismecito rico sobre lo de esta Marifer Centeno y me han preguntado de lo de Marifer Centeno aquí que si lo voy a sacar. No, no lo voy a poner. Y por morbo lo vi, no entendí nada de lo que pusieron ahí, ni siquiera de otros personajes que anunciaron, para ser muy francos. Me da gusto en parte desconocer esas líneas. Mi estimado Topolino, abrazo. Para mí es que para mí machismo, si alguien tiene un machismo, lo es, sea micro, sea grande. Reitero, mi ignorancia tal vez es no conocer bien el término, el concepto. Jaime, sí, desgraciadamente, por eso es que queremos hablar de deportes en efecto adrenalina. Sobre esto tengo que subir, por cierto, los videos de fútbol americano en esta semana, tanto de la final como de los divisionales. Se van a poner bueno. Pues vamos a darle átomos, reitero. Estos personajes solamente les están queriendo decir que la doctora no va a hacer las cosas y están generando un panorama de algo que ni siquiera sustentan. Solamente te están diciendo hay que tenerle miedo a Trump. E incluso la idea de que hay que subyugarse a lo que piden los Estados Unidos. Sí, mi estimado Abse, pero ahí sí es una situación que yo no comparto. Y ayer lo explicaba con la parte de Maduro. Ahí sí yo no comparto. Eso sería dormirnos en nuestros laureles. Hay gente que está informada, pero hay gente que no está todavía, está informada y no politizada. No es lo mismo que la gente vea un canal y en un canal le digan, ah, sí, pasó esto en el Senado de la República, pasó esta situación. Se pelearon estas personas por esta parte. Perfecto, ya eso que pasaba ahí se informan, pero no hay análisis, no hay más allá. Por eso todavía escuchas a gente que dice, ay, qué aburrido, saquen las notas. Pues, pónganse a ver el noticiero de Televisa, ahí le sacan todas las notas. Ahí le sacan las notas de Marifer Centeno, por eso te siguen preguntando, ¿qué pasó con Marifer Centeno? Por eso hay gente que sigue comprando la narrativa de la derecha, e incluso en la situación de comprar la narrativa de la derecha, hay gente que te sigue, que sigue cuestionando de forma ilógica, que lo pone ayer a Maduro. Te puede caer bien o mal, o la posición de Maduro, que la crítica que le puedes hacer a la izquierda, pero no va en ese momento, pero siguen comprando la narrativa de la derecha. Y sería un error. Y esa forma fue con la que hace 4 años, un poco más de 4 años, le mentaban su madre a Macri en Argentina. Y 4 años después se le olvidó y le aplauden, principalmente los jóvenes que fueron a los que cooptaron, le aplauden a que Macri sea uno de los principales que apoyen a Milei para sacar adelante económicamente el país. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello. A veces, yo por la parte de la música, pero de repente me desespero porque salen como los comentaristas, el tiempo que tienen con la gente, la interacción que tienen con la gente, se vuelve ya muy pobre, muy mediocre, me desesperan. Por eso ya casi no escucho radio. Mi estimada Marcruz Fabel, te mando un abrazo muy grande. JR, hay todavía unos milloncitos que los ven, no hay que demeritar la cantidad de personas que las ven. No quiere decir que les tengamos miedo, algo por el estilo, no, pero hay que tener el justo medio. Hay una frase que yo tengo cuando entrenaba a las jóvenes, porque fue entrenador de fútbol femenil. Como entrenas es como juegas. Entonces no nos podemos dormir nuestros laureles todos los días. Tenemos que entrenar todos los días porque es como si jugáramos todos los días. Así es la política. Así es la política, por eso siempre he dicho que lo que se tenga que realizar tiene que hacerse con pasión, sino que no se haga. Vámonos con otras partes que tenemos que checar, y aquí está la narrativa de algunos personajes. ¿De quién? Ahora sí, si me lo permiten, voy con cortinilla y vamos a escuchar a la Pico del Pato, del Pico del Negro de WhatsApp. ¿Sí? Esta senadora panista que da más pena ajena que, pues más cuando abre la boca y